Nos vamos a ir a la parte de la ley. Y aquí primero nos vamos a ir a los artículos 91, 93 y si no mal recuerdo, el artículo 98, 99. Artículo 91. Pero antes, qué bueno que vi esta parte de aquí. Es importante señalar que las leyes pueden sufrir reformas y también pueden los artículos en un momento determinado ser derogados. ¿Qué quiere decir derogado? Que simple y sencillamente se va a quitar de la ley. Esto es especialmente importante porque si bien sí hay una ley que aplica a este tipo de instituciones, en específico también o abarca también el Fondo de Protección, no quiere decir que lo que está el día de hoy, es decir, 18 de septiembre de 2022, va a aplicar también el día de mañana, dentro de un mes, dentro de un año o dentro de una década. Estos artículos se pueden reformar y se pueden derogar y en un momento determinado también se pueden añadir nuevos artículos. Pero bueno, vamos a regresar aquí al tema. El Comité de Protección al Ahorro dispondrá de un término que no excederá de 180 días naturales, contados a partir de la aplicación de las medidas a las cuales se refiere el artículo 75 y 78 de esta ley, para determinar de entre los mecanismos señalados en el artículo anterior, aquel que resulte en un menor costo para el Fondo de Protección. En este sentido, dicho comité fijará los plazos que considere adecuados para dar cumplimiento a cada una de las acciones que formen parte del mecanismo seleccionado. Ahora, ¿de qué nos está hablando exactamente el artículo 90? Nos vamos a regresar un poco porque realmente digo, esto no lo marqué. Nos indica que en un momento determinado, el comité podrá determinar la implementación de alguna de las siguientes, digámoslo así, resoluciones para cuando realmente la SOFIPO ya no pueda continuar, al menos no en las circunstancias que se estén presentando en ese momento en específico. El comité podrá decir que la SOFIPO va a tener una escisión, es decir, una división, una fusión, es decir, mezclar dos SOFIPOs, por decirlo así, la venta, es decir, prácticamente que todo el capital contable sea absorbido por otra, pero no a través de una fusión como tal, sino más bien de una adquisición de activos. Y además también, y ojo con esto porque lo vamos a ver un poquito más adelante, otras que contribuyan a disminuir el riesgo de insolvencia o de quebranto. Y obviamente también, como lo habíamos dicho anteriormente, la disolución, liquidación, así como el concurso mercantil. Vamos a continuar un poquito más adelante. Obviamente esos puntos son bastante interesantes porque los vamos a ver, de hecho ya, si no mal recuerdo, en esta parte de aquí. Si la Sociedad Financiera Popular, es decir, si la SOFIPO, requiere ser capitalizada para implementar los mecanismos de escisión, fusión o venta, el Comité de Protección al Ahorro, en ejercicio de los derechos corporativos de los títulos representativos del capital social de la SOFIPO, conforme al artículo 92 anterior, podrá efectuar las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a lo siguiente. Ojo, ahí nos está diciendo, si la SOFIPO se va a separar, se va a fusionar o se va a vender, del Fondo de Protección se podrán tomar recursos. ¿Para qué? Para facilitar este tipo de actividades. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, y afortunadamente, nos señala lo siguiente. Deberá realizar los actos tendientes a aplicar las partidas positivas de capital contable de la Sociedad Financiera Popular a la absorción de pérdidas que tenga la misma. Efectuada la aplicación a que se refiere la fracción anterior, procederá a reducir el capital social y a realizar un aumento que suscribirá y pagará el Fondo de Protección. Una vez hecho este aumento, o mejor dicho, una vez hechas las aportaciones por parte del comité, este deberá otorgar a los anteriores socios el derecho a adquirir los títulos representativos del capital social de la Sociedad Financiera Popular conforme al porcentaje de que eran titulares hasta la fecha de que el propio comité haya suscrito y pagado los nuevos títulos, previo pago de la proporción de pérdidas que corresponda. Aquí esto es bastante interesante porque al final de cuentas, si en un momento determinado la SOFIPO necesita capitalizarse de una u otra forma, los recursos van a salir precisamente del Fondo de Protección, a no ser que los socios o accionistas de dicha SOFIPO tuvieran los recursos necesarios como para inyectar más capital y obviamente llegar a los niveles de capitalización requeridos. Sin embargo, si en un momento determinado no fuera así, lo que va a pasar es que el comité va a inyectar dicho capital, obviamente se va a hacer tenedor de sus títulos y posteriormente va a dar la facilidad a los antiguos tenedores a recuperar dicho capital, obviamente haciendo la entrega tanto del capital que se haya invertido por parte de ProSofipo, así como obviamente de las pérdidas que se hayan tenido durante ese lapso. Y ahora bien, si en algún momento determinado ellos no pueden hacerse nuevamente con esos títulos, ¿qué va a pasar? Pues yo quisiera suponer, porque de hecho no viene nada tal cual explícito, que en un momento determinado el comité podría de cierta forma vender esas participaciones a otros socios y que estos socios se hagan a su vez dueños de esa SOFIPO. Básicamente eso es lo que yo estoy entendiendo, porque realmente no nos dicen si en un momento determinado no se llega a hacer la, digámoslo así, adquisición de esos títulos por parte de los socios antiguos, qué es lo que va a pasar. Sin embargo, al final de cuentas, de una u otra forma, como quiera,
En este caso, el comité seguiría siendo parte de esa SOFIPO al tener todavía bajo resguardo parte del capital social, ¿no? De los títulos que correspondan. Y en su momento ya tendrá las facultades como para determinar si esos títulos, ese capital social va a pasar a manos de otro dueño, o mejor dicho, de un nuevo dueño, o incluso también de un dueño anterior, que en ese momento determinado sí se puede hacer nuevamente con los títulos del capital social que correspondan. Pero bueno, vamos a seguir un poco más abajo porque hay otras cuestiones también bastante importantes. Lo que les comentaba hace un momento, el gobierno federal, a través de la Secretaría, constituirá un fideicomiso que se denominará Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, que para efectos de esta ley se denomina, como les venía diciendo, Fondo de Protección. El Fondo de Protección tendrá como finalidad realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que puedan presentar dichas sociedades, así como procurar el cumplimiento de obligaciones relativas a los depósitos de ahorros de sus clientes en los términos y condiciones que esta ley establece. Aquí es importante revisar lo siguiente, sobre todo porque más adelante nos vamos a enfrentar con un poquito de un dilema, o más que un dilema, una contradicción técnica. Primero, nos dice el Fondo de Protección tendrá como finalidad realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que puedan presentar dichas sociedades. Es decir, si en un momento determinado una sociedad financiera, una SOFIPO, entra en problemas de liquidez, de solvencia de cualquier otro, aquí nos está dando a entender, dado que viene primero en el párrafo, que primero va a buscar, obviamente, realizar operaciones preventivas, tanto de apoyo como de aportaciones y préstamos, ahorita lo vamos a ver también más adelante, para evitar que precisamente esa SOFIPO se venga a quiebra. Obviamente hay un tema de garantías ahí metido, sin embargo, ahorita lo vemos también más adelante. Y después nos dice, como segundo término, porque viene después de lo primero, así como procurar el cumplimiento de obligaciones relativas a los depósitos de los ahorros de sus clientes. Es decir, primero va a buscar que la SOFIPO como tal no desaparezca y después va a buscar recompensar, o mejor dicho, reembolsar el capital y lo que corresponda, los accesorios que correspondan a los ahorradores. Ahora, más adelante hay un tema, como les decía, medio contradictorio, porque nos habla acerca de que el fin primordial de este fondo de protección es obviamente protegernos a nosotros. Sin embargo, aunque ese artículo viene primero, pues obviamente hay una incongruencia, ¿no? Aquí me está dando a entender que la primera finalidad es principalmente proteger a las sociedades para que no tengan, digámoslo así, problemas financieros, y que en segundo lugar está protegernos a nosotros. Obviamente sí, la protección, como les decía, lo va a hacer a través de garantías, sin embargo, al final de cuentas está en primer lugar. Y posteriormente nos habla de que el fin primordial es protegernos a nosotros. Yo creo que este artículo a lo mejor como que no quedó bien estructurado, bien redactado, y creo que aquí los términos deberían de ser al revés. Primero deberían de hacer hincapié en que nos está protegiendo a nosotros y posteriormente que va a velar para evitar que haya problemas financieros en dichas instituciones financieras. Que obviamente se hace con el fin de que obviamente la SOFIPO no desaparezca, lo cual totalmente válido si es que no están cayendo en actos de corrupción, como por ejemplo cuando lo de FICREA, y obviamente también para no causar un mayor daño estructural si es que en algún momento dado se corriera el riesgo. Sin embargo, vamos a dejarlo así porque más adelante volvemos a retomar el tema. Ahora, artículo 101, nuevamente de la misma ley. Las aportaciones que el gobierno federal efectúe nos dice lo siguiente. El patrimonio del Fondo de Protección se integrará con los recursos siguientes. Las aportaciones que el gobierno federal efectúe. No nos está diciendo en algún momento o en ningún momento que el gobierno federal nos va a garantizar nuestro capital y todos los accesorios. No nos está diciendo que el gobierno federal nos lo va a pagar. No quiere decir que el gobierno federal en un momento determinado va a cubrir lo que falte. Y aun si así fuera, adivinen de dónde sale ese dinero. Pues sí, la mayor parte sale de nuestros propios impuestos. Sin embargo, es importante recalcarlo. El gobierno federal no tiene una obligación como tal de pagarnos o devolvernos ese dinero. Y eso lo debemos de entender y lo debemos de dejar muy bien en claro. Sobre todo porque, como ya lo vimos anteriormente, el Fondo de Protección no necesariamente nos va a cubrir el 100%. Los recursos que hay en el Fondo de Protección podrían cubrir el 100%, menos o podrían cubrir más. Ahora, segundo punto. Sobre todo esto lo digo por una información que vi en internet media rara de que decía que el fondo o las cuotas que dan los SOFIPOS debería de ser conforme al riesgo. Obviamente sí se hace conforme al riesgo, si no, no estaría en el artículo 102 de esta ley en su fracción segunda, donde nos dice las cuotas mensuales ordinarias que deberán cubrir los SOFIPOS, las cuales se determinarán tomando en consideración el riesgo a que se encuentran expuestas, con base en el nivel de capitalización, el NICAP y de los pasivos totales de cada sociedad financiera. Ojo, aquí la misma ley nos está hablando acerca de dos. Incluso si nosotros vamos hasta el final de la ley, nos habla de muchas otras cosas más. Nos habla de estados financieros, nos habla de ratios de liquidez, nos habla de estructura de capital, nos habla de balances generales, de estados de flujo de efectivo, nos habla de muchas otras cosas más. Por eso es que en un inicio les decía, ¿el NICAP importa? Sí, sin embargo no es lo único que debemos de analizar.
porque si estamos analizando únicamente el NICAP, estamos cayendo en un error bastante considerable. Ya después hablaremos de ello también. Vamos a seguir un poquito más para adelante. Artículo, bueno, aquí viene otra parte. El Comité de Protección al Ahorro podrá acordar la suspensión temporal, ojo con esto, de las cuotas al Fondo de Protección cuando los recursos que integren el mismo representen cuando menos el 5% del total de depósitos de ahorros de todas las OFIPOS que sean protegidas por dicho Fondo de Protección. Importante entenderlo de la siguiente manera. El comité que está a cargo del Fondo Prosofipo puede en algún momento determinado acordar, obviamente con todas las OFIPOS y con las demás instancias que se van involucradas, suspender temporalmente las cuotas al Fondo de Protección, es decir, que no sigan pagando la mensualidad al Fondo de Protección. ¿Cuándo? Cuando los recursos que integran el mismo representen cuando menos el 5% del total de depósitos de ahorros de todas las OFIPOS. Vamos a suponer que hubiera 10 OFIPOS y que en cada una haya ahorrados 100 millones. Si nosotros multiplicamos 100 millones por 10 nos da 1000 millones. Si en un punto determinado el comité considera prudente que ya no se siga aportando más dinero al fondo, ¿qué es lo que va a pasar? Puede toparlo cuando mínimo integren el 5% del total de esos 1000 millones. Es decir, incluso la misma ley nos dice o nos aclara que no necesariamente en un punto determinado va a haber dinero suficiente para cubrir a todas las OFIPOS. Aquí lo podríamos entender como funcionan los bancos, por ejemplo. ¿Saben ustedes lo que pasaría en un momento determinado si todo el dinero que está en los bancos fuera reclamado o solicitado de vuelta? Básicamente los bancos no podrían regresarlo. Y no podrían regresarlo porque todo ese dinero que los ahorradores tienen ahí, realmente ellos no tienen todo ese dinero con ellos. Tienen que tener sí un porcentaje para, pues obviamente, todos los retiros y transacciones que se hacen del día a día. Sin embargo, al final de cuentas, todo el dinero que los ahorradores tienen en bancos, en SOFIPOS y demás, no necesariamente va a estar en la institución financiera porque se está moviendo hacia otras empresas, hacia otros proyectos, hacia préstamos, hacia créditos y demás. Aquí básicamente pasa lo mismo. Es decir, si el fondo considera, o mejor dicho, el comité del fondo considera prudente detener las aportaciones cuando haya alcanzado el umbral del 5%, bajo ciertas circunstancias se puede hacer. ¿Y esto en qué se traduce? En que no va a haber dinero suficiente para cubrir absolutamente a todos los ahorradores en un momento determinado. Importante tenerlo bastante, pero bastante en cuenta. Seguimos un poquito más abajo y les recuerdo que obviamente esta es información que está en la página de Prosofipo. Esto no es información que yo haya hecho, esto es una ley hecha y derecha. Artículo 105. Las sociedades financieras populares estarán obligadas a pagar al Fondo de Protección las cuotas mensuales que determine el Comité de Protección al Ahorro, siempre y cuando, como ya lo habíamos dicho anteriormente, no se determine por parte del comité que no es necesario que se siga aportando. Y después nos dice lo siguiente: el Fondo de Protección tendrá como fin primordial, y es lo que le decía la contradicción, procurar, ojo con la palabra, procurar. No nos dice garantizar, no nos dice pagar, no nos dice sí o sí te voy a dar ese dinero. Solamente nos dice procurar, cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso A de la fracción 1 del artículo 36 de la presente ley, en los términos establecidos por el artículo 112 también de la misma, hasta por una cantidad equivalente que todos conocemos de 25,000 UDIs. Esto es por persona física o moral por SOFIPO. Cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor, esto siempre y cuando se declare en disolución y liquidación o se decrete concurso mercantil. Es decir, si está en escisión, si está en venta o si está en fusión, en lo absoluto van a ver un solo centavo del Fondo de Protección. ¿Por qué? Porque solamente va a entrar cuando haya una disolución de la SOFIPO, cuando se vaya a liquidar la SOFIPO o cuando la SOFIPO vaya a entrar a concurso mercantil. Si no es ninguna de estas, el Fondo de Protección simple y sencillamente no va a entrar en ejercicio. Ahora nos vamos a ir también un poco más adelante en esta misma ley y nos dice el artículo 106 lo siguiente: el Fondo de Protección, ojo con esto, a través del Comité de Protección al Ahorro, podrá aprobar el otorgamiento de los apoyos siguientes. Nota, apoyos siguientes. Apoyos preventivos de liquidez a las OFIPOS, siempre y cuando, afortunadamente viene aquí en la ley, se cuente para ello con lo siguiente: un estudio técnico elaborado por un auditor externo y aprobado por el Comité de Protección al Ahorro que justifique la viabilidad de la SOFIPO, la idoneidad del apoyo y que con el otorgamiento de dicho apoyo resulte en un menor costo para el Fondo de Protección. Es decir, si en un momento determinado yo le tengo que regresar a los ahorradores 500 millones de pesos, pero apoyar a la SOFIPO para esos problemas de liquidez que tenga me cuesta menos, obviamente nos vamos a ir por la primera opción. No está mal, porque al final de cuentas les decía rescatar
la fuente de empleo de muchas personas, es evitar un descalabro financiero en este sector, es evitar una subsecuente problemática con otras SOFIPOS en un momento determinado, y obviamente estoy de acuerdo en que se haga, y creo que ustedes coincidirán conmigo, siempre y cuando no haya sido o no haya entrado en esos problemas de liquidez por temas de corrupción o por temas de mal manejo por parte de los dueños de dicha SOFIPO. Si fue por un tema meramente problema económico, por ejemplo, como lo que estamos viviendo en estos momentos, ok, va, estoy completamente de acuerdo y creo que todos ustedes también lo harán, sobre todo considerando el punto B. También se deberá de contar con el otorgamiento de garantías a satisfacción del Comité de Protección al Ahorro constituidas a favor del mismo. Es decir, yo te voy a dar a ti, SOFIPO, el apoyo, sin embargo, ustedes dueños me tienen que garantizar a mí dicho capital que yo les voy a inyectar. O mejor dicho, el capital que les voy a prestar, ¿no? El apoyo que les voy a dar, ni siquiera capital, vamos a llamarle como es, como un apoyo. El único problema que yo veo aquí, que es bastante también interesante, es que no nos dice qué tipo de garantías. Si van a ser garantías de alta liquidez o de baja liquidez. No nos dice tampoco si dichas garantías deberán de cubrir el capital, o mejor dicho, el apoyo en total, es decir, el 100% del apoyo, más o menos. Al final de cuentas, y esto es importante, el apoyo va a estar saliendo del fondo de protección. Si en un momento determinado este dicho apoyo no surte efecto y al final de cuentas, como quiera, la SOFIPO tiene que entrar a un proceso de concurso mercantil, obviamente el fondo de protección va a contar con menos dinero, con menos recursos por el dicho apoyo. Y sí, yo sé que están garantizadas, pero esas garantías, como les decía, van a ser garantías altamente líquidas o bajamente líquidas, porque obviamente el fondo en un momento determinado, si van a ser de baja liquidez, pues va a tardar un cierto periodo de tiempo en recuperar ese capital. Y mientras nosotros pues vamos a estar esperando, ¿no? Y además tampoco no nos dicen si esas garantías deberán de cubrir el apoyo al 100%, menos del 100%, más del 100% o incluso los gastos asociados con dicho apoyo. Y además también nos ponen aquí un programa de restauración de capital en su caso. Es decir, básicamente, ¿cómo le vas a hacer ahora que ya te estoy ayudando a, pues de cierta forma, a medio rescatarte? Obviamente, si este fuera el caso, ¿no?, del préstamo o del apoyo, de Sociedad Financiera Popular deberá estar cumpliendo o debió cumplir con las medidas correctivas que le hubieran resultado aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de esta ley, incluidas las referidas en el artículo 76 de la misma. Ahora, digo, esta parte que viene aquí realmente no sé si sea en beneficio de nosotros o de quién realmente, pero nos dice lo siguiente: la suma de los montos del apoyo preventivo de liquidez que otorga el Fondo de Protección en ningún momento podrá exceder el 15% del patrimonio de dicho fondo. Sin embargo, también nos hacen la siguiente aclaración, que de manera excepcional dichos apoyos podrán llegar incluso hasta el 30% del patrimonio del fondo de protección. Es decir, básicamente el 30% de lo que está en el fondo podría en un momento determinado llegar a parar a manos de la SOFIPO como un tema de, entre comillas, apoyo para problemas o términos de liquidez. Y ya en un momento determinado, cuando dicho apoyo haya sido pagado por parte de la SOFIPO, la comisión podrá, en su caso, levantar las medidas correctivas que le hubieran sido impuestas a la citada sociedad, incluidas las referidas en el artículo 76 de esta misma ley. Posteriormente nos dice lo siguiente: apoyos financieros a la Sociedad Financiera Popular siempre que, adicionalmente, dicha sociedad se escinda, fusione, venda o realice cualquier otra transacción que contribuya a disminuir el riesgo de insolvencia o quebranto. ¿Acorde con qué? Con lo señalado en el capítulo 5 del título 3 de esta ley, siempre y cuando obviamente esta opción se considere nuevamente menos costosa que el pago de los depósitos de dinero a los ahorradores. Sin embargo, tampoco no hay ninguna garantía de que dichos apoyos, ni de los anteriores de liquidez, ni estos financieros, pudieran llegar a surtir efectos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, va a haber un auditor externo que va a estar haciendo toda esta chamba, sin embargo, eso no nos garantiza que realmente vaya a haber un efecto positivo para que la SOFIPO siga como que en curso o en marcha. Y obviamente también nos hace la aclaración de que todo es bajo las premisas anteriores, ¿no? De que deberá de cumplir con absolutamente todo lo que se encuentra en el punto A, en el punto B y en el punto C, incluidas también las garantías. Ahora, yo recuerdo que por aquí había marcado otra cosa, un poco más abajo, vamos a ver, creo que estaba por acá. Igual si me tardo mucho, pues ahí les corto el video en lo que lo encuentro. Pero no debería demorar tanto porque, a ver, vamos a ver. De los transitorios, tercero, el Fondo de Protección a que se refiere el artículo 99 de la Ley Ahorro y Crédito Popular deberá constituirse a más tardar dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada de vigor del presente decreto. Para tales efectos, el gobierno podrá aportar recursos al Fondo de Protección a través de los mecanismos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nuevamente importante, dice, para tales efectos el gobierno podrá, no dice tendrá, ni tiene que hacer, ni está obligado, ni es garante, ni absolutamente nada de ello. Solamente nos dice
podrá aportar recursos al Fondo de Protección a través de los mecanismos que se establezcan por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente les vuelvo a recalcar, no estamos hablando de que el gobierno nos vaya a garantizar esto. En ningún momento se nos dice que el gobierno nos va a recompensar o nos va a reembolsar, mejor dicho, ese dinero.